joya. Hola, Pía. Hola, Steph, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Primero quería que te presentaras vos, de qué haces, y después vamos a ir hilando todas las otras cosas que tuvimos charlando. Ok, sí, sí. Bueno, mi nombre es Pía Barrantes. Nos reímos de lo que yo hago, quizás son como muchas cosas que a uno le gustan. Soy psicóloga, licenciada en psicología, trabajo, bueno, haciendo consultorio, trabajo en un colegio, dando clases, dando talleres también, por supuesto, y la otra parte, esto es lo que tiene que ver con el arte. Empecé siendo profesora de danza, después teniendo un estudio de danza y actualmente dirigiendo, bueno, una compañía de danza contemporánea. Lo que a mí me gustaba mucho fue que en la charla que hicimos desde que arrancamos fue, primero, de que lo tuyo es lo humano, porque decir todo esto es como que diferentes formas de ver al ser humano en diferentes contextos y demás. Y si bien habíamos empezado con la parte de lo que es el muro, que ya vamos a llegar a eso, me gustaría primero arrancar desde lo que estabas hablando de la adolescencia, que vos estás, ese es tu foco en este momento de lo que en cuanto a la psicología, y después, bueno, ver cómo eso se fue también y se une a lo que es el muro, ¿no? Entonces, primero, ¿por qué la adolescencia? La adolescencia, creo que uno cuando empieza su rol como psicólogo, a veces es tan amplio el campo, son tantas las escuelas, las corrientes, las problemáticas, los modos de abordaje, que uno, para empezar, a veces está bueno tener como cierta claridad en qué voy a decir, cómo lo voy a decir, cuáles son las propias preguntas que uno tiene que hacer. Y quizás mi foco en la adolescencia en la psicología empezó al revés, empezó por lo que tenía que ver como con la danza. Entonces mis clases, mis principales grupos, los grupos de entrenamiento de alto rendimiento, las competencias, estaba muy abocado al adolescente. La mayoría de adolescentas eran casi todas mujeres y algunos otros que aparecían por ahí que los amamos. Y me di cuenta que muchas veces había cierto rechazo de sociedad para trabajar o para dar clases porque se renegaba un montón. Y lejos de tener esa sensación, tenía todo lo contrario. Como la vi, me encantaba. Y que iban pasando los años y los veías crecer, los veías transformarse, se estableció un vínculo que era muy particular. Y para mí la adolescencia nunca fue como un problema a resolver. La adolescencia no es un problema, sino que es un proceso, es una etapa a la que hay que atender y que hay que acompañar. Entonces, primero lo hice a través de la danza y después, cuando empecé a ejercer psicología, y mi primer ejercicio de psicología fue en un secundario, dando clases a adolescentes. Y obviamente el abordaje en el colegio es espectacular, pero es masivo. Y quizás cuando uno le interesa tanto la subjetividad, por más que la dinámica, que la propuesta de la clase, que la planificación, decís, bueno, quizás hay alguna pregunta que esa persona me gustaría poder hacérsela para ver cómo podemos como acompañar o ese dolor o esa angustia o esa pérdida de sentido que hay. Y bueno, eso empezó a suceder en la clínica, en el 1-1, en el consultorio. Y ahí dije, ok, esta edad es espectacular para trabajar. Es donde muchas veces uno no sabe lo que siente, tiene que aprender a ponerlo en palabras. Hay que trabajar mucho con los padres, con las familias, porque tenemos que ser equipo. Entonces, bueno, la adolescencia me parece eso, como no un problema que había que resolver, sino un proceso que había que acompañar. Y después, obvio, uno en su ejercicio van apareciendo otras edades, otras problemáticas, y hoy en día la juventud se ocupa el segundo lugar, y ahora viene esa adultez, que creo que uno también se va haciendo adulto o va creciendo, entonces, bueno, se va ampliando el campo. Pero la adolescencia me dijo, hola, ¿qué tal? Y yo le dije, un gusto conocerte, te invito a pasar casa y, no, trabajar juntos. Claro. Bueno, a mí lo que me llamó mucho la atención cuando hablábamos ayer era que te preocupaba mucho la adolescencia hoy en día. Y hay mucho que hablar de eso porque surgieron todas las problemáticas que vos estabas viendo, pero también era preguntarte que nos contaras qué es lo que te está preocupando ahora, y cómo después eso lo podemos llevar a lo que es tu otro lado de lo que es la parte de la danza y el teatro y demás. Pero bueno, ¿cuáles son lo que vos ves que es la problemática hoy de los adolescentes? En realidad la problemática adolescente, bueno, hay muchos autores. Nosotros siempre me río porque en psicología, cuando uno empieza a escribir o empiezas a leer un libro o tenés que hacer un abordaje, siempre decimos, es una cuestión sociopolítica, cultural, ética. Nunca podemos dejar de enunciar de que es algo muy macro. Entonces, nosotros, o sea, no hay persona que no esté historizada.
No hay sujeto que no forme parte de un contexto. Entonces, la adolescencia siempre fue una situación problemática porque hay tareas fundamentales que hay que hacer para concebirnos como un sujeto, digamos. Un sujeto autónomo, y eso se supone que es la adultez, ¿no? ¿Qué es la autonomía? Es lo que es la adultez. Hoy en día los autores cada vez se va postergando más. Antes la adolescencia coincidía más o menos con el término del secundario, después de los 25, después de los 30, después de los 35. Hoy hay plan jóvenes de obra social hasta los 45 años, 40 años, y eso quiere decir que uno quizás no puede a lo mejor pagarse su obra social. Entonces, bueno, la adolescencia cada vez se alarga más y hoy en día la velocidad de los cambios es mucha. Y la persona, el sujeto como tal, no puede responder con esa velocidad. Entonces el adolescente siempre tuvo la dificultad para ponerle palabras a un sentimiento que cuando éramos chiquitos te decían, ay, estás angustiado, ven y que te hago una upita. Ay, ¿tenés hambre? Yo te voy a preparar la comida. ¿Tenés ganas de salir a jugar? Vamos a la plaza. El adolescente tiene que aprender a decir, tengo hambre, tengo sueño, no tengo ganas, esto no me gusta, mi sexualidad es esta, mi orientación política es esta y mi vocación es esta. Entonces el adolescente hoy tiene una velocidad que lo acompaña en las redes, en el consumo, todo lo que tiene que ver con hasta el marketing, es una cosa impresionante. El cuerpo puesto como objeto, siempre el cuerpo fue un objeto, pero hoy en día eso está multiplicado. Entonces es muy difícil que el adolescente pueda concebir, empezar a descubrir cuál es su deseo, que la identidad sea una búsqueda personal y que no sea tan impuesta. Que la elección sea con pausa y con elaboración y que no sea rápida y que no sea automática y que no sea para complacer a los demás y para ser válido y para ser reconocido. Claro. Entonces el adolescente hoy, como siempre, tuvo mucho que resolver, pero hoy en día le sumamos la velocidad y la multiplicidad de lo automático y lo fugaz. Entonces que el adolescente pueda a lo mejor estar sentado, bueno, eso te contaba esta semana hubo un adolescente que me dijo, ¿sabes por qué me gusta venir? Porque en el único momento en la semana que yo estoy 50 minutos, 1 hora 45 dependiendo, lo que da falta a veces a veces mando mensajes, che, me voy a demorar unos minutos porque acá hay algo que sí o sí tiene que contenerse para salir, que estoy sin mi teléfono y no tengo ganas de tenerlo y se me pasa rápido y estoy hablando un montón y siento que me escuchás y siento que me entendés y a lo mejor yo quizás no hablé esa hora. Claro. Entonces, bueno, por eso para mí la adolescencia hay muchos nudos a lo que nosotros como adultos tenemos mucha responsabilidad. Sabes que me parece muy interesante y como para volver un poquito para atrás, la adolescencia entonces, esto que me decías hasta los 45 años del tema de la obra social, y más esto de estos procesos, yo creo que se ha alargado mucho los procesos de, no sé si la niñez, porque ahí yo no lo sabría decir, pero se habla mucho, por lo menos en lo coloquial, de que si, bueno, la adolescencia empieza a pasar casi hasta los 30 años, digamos. Entonces, a nivel de psicología, teóricamente, ¿cuándo se pasa de ser adolescente a adulto? ¿Cuál sería Obviamente, nosotros nos reímos también entre colegas porque nunca hay una respuesta, ¿no? Parecemos ese profe que vos le preguntás algo difícil y que siempre te responde con una pregunta y volvés y decís, no sé, si me preguntas esto en el parcial, sigo sin poder resolverlo. Bueno, es muy singular esa respuesta, obvio, es muy particular, es muy subjetiva, pero sí a lo mejor nosotros hablamos de, no sé, tareas de la adolescencia. Entonces yo a lo mejor tengo que lograr algunas cosas, tengo que tener mi identidad vocacional, debería tener mi identidad sexual, mi orientación sexual, yo debería también hacer ese desapego de lo familiar para decir, bueno, con esto no me identifico, con esto sí me identifico, muchas veces por eso uno se pelea con la familia, para después volver como un par, digamos, con el que a partir de ahí compartir un asadito en el domingo, sabiendo que quizás empezamos a tener posiciones distintas en relación a la vida, pero bueno, el vínculo no debería romperse. Entonces, bueno, el adolescente tiene mucho que resolver en relación a eso. Cuando yo puedo resolverlo por mí mismo y me vuelvo una persona autónoma, ahí es donde podemos empezar a hablar de la adultez. Lo traducimos en cuestiones concretas, es mi trabajo, es mi vocación. No siempre la vocación o la identidad tiene que ver con el trabajo. A lo mejor me encanta el yoga y hago taller de yoga porque ahí tengo mucho que dar y después, bueno, trabajo como administrador de empresas. Pero poder resolver ese conflicto también habla de una adultez y poder ser autónomo en relación a eso. Es lo económico, es la salud, es el amor, es la sexualidad, es la familia, son los amigos. Cuando yo puedo tener todo eso con autonomía, yo recién ahí puedo hablar de que estoy siendo adulto.
Oh. Por eso a veces mezclamos autonomía con independencia, no es lo mismo. Yo puedo vivir solo en un departamento, tener mi trabajo y hacer todo, de ser una persona que está completamente rota, porque todas las otras esferas no son las que yo quiero tener o las que necesito o las que son saludables para mí. Claro, es como cuando te puedes parar con seguridad y tenés como una visión marcada de cómo ves el resto y estar en confianza con eso, digamos. O sea, sí, ¿sería palabra de confianza? ¿Sería eso la palabra? Sí, es como salir con la banderita de la identidad. Claro, ok. En todo sentido de la palabra. Bien. En lo político, en lo religioso, en lo económico, en lo laboral, en lo familiar, en lo vincular. Son muchas cosas que hay que resolver en la adolescencia. Por eso es tan importante. Y por eso a veces como adultos cuando caemos y nos sentamos frente al terapeuta por primera vez decimos, yo te debería contar muchas cosas para que entiendas por qué estoy así hoy. Y muchas de esas cosas en la adolescencia quizás no recibieron ese abrazo que hacía falta. Bueno, en cualquier etapa de la vida igual, ¿no? Pero yo justo en este campo es en la adolescencia. Sí, y bueno, yo solamente quería como dejar esto en claro porque me interesa mucho lo que dijiste hace unos segunditos atrás de esto de, bueno, el proceso del adolescente acelerado y al mismo tiempo como difícil de formar una identidad con la realidad que estamos viviendo hoy en día. Entonces era como decir, bueno, entonces se tiene que formar una cierta identidad, que ahí es donde se pasa esta cuestión más autónoma de la adultez. Previo a eso es un proceso que se hace y ahora está extremadamente intervenido ese proceso y ahora me gustaría que como retomar un poquito esa parte de, bueno, de qué forma se está interviniendo y por qué es tan malo esto de la velocidad con la que está pasando las cosas. La velocidad nos está afectando a todos. Hace poco leía esto de que nosotros, digamos, nuestro cerebro, sí, yo a veces lo asemejo mucho en el consultorio a decir, sí, es nuestra compu. O sea, en serio es nuestro CPU, nuestro cerebro. El tema es que cuando alguien, no sé, yo edito videos o necesito determinado juego, yo necesito comprar otra o necesito agregar la placa para que a mí me funcione. Porque no puede procesar esa información. No se la banca. La compu con ese procesador que tiene no se la banca. Bueno, nuestro cerebro no tiene la capacidad de procesar información a esa velocidad, con la que quizás sí, las redes sociales, quizás esa lógica de la información, la estimulación audiovisual que es constante, entonces nuestro cerebro quiere todo el tiempo, necesita dosis más altas y así todo, de todas maneras, no lo puede procesar a esa velocidad. Le pasa a los niños, por eso hay campañas por todos lados de que el niño, por favor, no consuma pantallas en los primeros años de edad, porque ahí hay algo que se rompe y hay algo que no puede funcionar en adelante en una manera saludable. El adolescente necesita shots de adrenalina constante. El adolescente no es que rompe las reglas solo porque es rebelde. El adolescente rompe las reglas porque las tiene que romper para aprender por sí mismo el valor de las reglas, el valor en realidad de la consecuencia, el valor de la responsabilidad, su propia ética, su propia moral. Hay algo que los padres tienen un límite, hay algo que la escuela tiene un límite, hay algo que un amigo tiene un límite. Entonces uno lo tiene que conocer por la propia experiencia. Y uno va creciendo y dice, yo te lo voy a decir, yo sé que lo vas a hacer igual, me encantaría que te ahorres este sufrimiento, trata de no, y el adolescente te va a mirar y decir, yo me voy a tirar igual del precipicio con paracaídas, después veo si estaba bien atado o no estaba bien atado. Entonces, la velocidad que hoy está, pero yo diría que casi que impuesta, nosotros no tenemos mucho poder de decisión en relación a eso. Ya cuando agarramos el celu, nosotros ya ahí perdimos mucha parte de ese control. Entonces el adolescente en esa velocidad es donde tiene que estar todo el tiempo respondiendo muchas cosas y es, ¿qué me gusta? Me deben gustar todas estas cosas que están acá. ¿Quién soy? Él es famoso porque es así, él es famoso porque es así, ella porque es así, ellos porque son así, y yo, ¿cómo podría ser famoso o hacer la diferencia o ser lo suficientemente válido? Hay cuestiones que ellos lo ven muy natural. Nosotros también tenemos lo nuestro, ¿no? Desde el fotolog o desde el chat por Messenger. Bueno, cada uno tenía el suyo. El zumbido era una forma de llamar la atención. Yo creo que así me puse de novia, o sea, mandó el zumbido por Messenger, literal. O que se conectan y se desconectaban. Conectarte para que aparezca la ventanita. Todos aprendimos a llamar la atención. Pero, por ejemplo, son feeds sin fotos, con a lo mejor 8.000, 10.000, 15.000 seguidores. No hay ninguna foto para ver. O tener mucho miedo a que se me llegue a mandar un corazoncito o yo llego a reaccionar a alguna historia, eso se le hace print y eso se comunica, a lo mejor eso pasó a las 6 de la tarde, a las 8 ya lo sabe toda la promo y al otro día en el cole lo sabe todo el colegio, digamos, esa interacción. Esa es la velocidad que nosotros quizás no teníamos en ese sentido
Y para ellos a lo mejor es destructivo. Esa mujer, ese hombre, ese proyecto de hombre, ese proyecto de mujer, quizás quedó completamente vulnerable frente a una población estudiantil que a lo mejor durante todo el año va a ser el meme, va a ser el chiste, va a ser violentado, va a ser el bullying. Esa es la velocidad que nosotros a veces no somos tan conscientes. Y un exceso de visibilización también. Absoluta, por supuesto. Como que es una etapa donde cometes un montón de errores y al que quede tan visual te hace hasta miedo de nada, de ser uno mismo, cuando ni siquiera sabes quién sos, pero por ahí también va. O sea, es... A lo mejor yo te decía, che, Steph, ¿vos sabías que la Flor se besó con Nacho? Decís, jodeme. Y quedaba ahí. Sí, sí. Quizás. Y no sabíamos, al fin de cuentas, esa tarde nadie sabía si se habían besado o no. Están los que decían que sí y los que no. Pero hoy en día quizás hay una foto. O está el video. Y a partir de ahí, hasta ese juego ya perdió valor. Ni siquiera está esa posibilidad de la verdad, de la mentira, el descubrir, la confianza. Hoy en día hasta hay imágenes y esa foto quizás ya hay una comunidad entera que lo tiene al alcance de la mano, digamos. Aparte es muy loco porque como me lo estás planteando me hace acordar el problema, viste, que siempre hablan de los adolescentes que son famosos. Estoy hablando de los niños, o sea, los Miley Cyrus del mundo, los Justin Bieber del mundo, etc. Que bueno, crecieron de esa forma, desde ese lugar. Y ahora, irónicamente, las redes sociales hacen que el chico acá de la vuelta, digamos, que un colegio en Córdoba, de repente también tenga como una situación muy similar y sin ni siquiera tener ningún tipo de estructura o un motivo de ser también tan famoso, sería la palabra, o tan viralizado de alguna forma también, y sin las herramientas para sostener eso. O sea, es muy loco que cómo llegó las redes sociales a que cualquiera ahora le pase algo que les pasaba a algunas personas en particular que eran conocidas porque tenían un talento, entonces, bueno, decir, bueno, eran famosos por eso, pero ahora se expone a cualquier adolescente de esa forma y me imagino que debe tener todo mucho aislamiento, o sea, y sabes lo otro que me acordé que vos decías de que hay que reescribir lo que es el amor propio. Entonces, atando de esto, que asumo yo que debe ser otra cosa más que ellos ven en las redes, ¿qué pasa con el amor propio? O el concepto de amor propio que se vende. Sí, yo siento que nosotros podríamos hablar horas, por eso ya se nos pasó muy rápido el tiempo cuando estuvimos charlando. A ver, cuando vos me preguntabas esto, si es fama o si es viralización o si es exposición, no tanto en consultorio con los pacientes, digamos, que uno atiende regularmente, porque ahí hay algo que hay que saber hacer y que la práctica te lo va dando. Yo le comentaba ayer que quizás a mí me costó mucho animarme a ejercer la clínica apenas me había recibido. Sentí que había cuestiones muy personales que resolver, que yo a lo mejor había ansiedades que no podía manejar. Esto de hacer tantas cosas que a uno le gustan es porque yo siempre digo, se me ríen, como que tengo mucho azúcar en sangre, digamos. Y eso que no tomo coca, tomo agua. Quizás por eso tomo agua. Entonces uno a partir de ahí tiene que, bueno, aprender a escuchar mucho. Yo a veces digo, bueno, en toda esta sesión, en vez de apurarme a ver cuál es la intervención, es decir, ¿cuál es la palabra, la pregunta que yo justo tengo que hacerle para que se desmorone todo ese discurso que está tan firme y que en realidad imposibilita poder hacer así a través de la tapia y ver que hay otra cosa completamente distinta, ¿no? Bueno, en el adolescente, sobre todo en lo que es el proceso de orientación vocacional, que tenemos así con un equipo con mi socia, han ido pasando los años y hay una pregunta que es innegociable y sobre todo que la hacemos al final, que es preguntarle a ese adolescente que tiene que responder una de las preguntas más grandes, digamos, y nosotros damos por sentado que todo chico o chica a los 17 años o 18, 16 puede responder qué quiere hacer y qué es lo que más le gusta en el mundo y que eso sea rentable y que encima tenga los recursos y las herramientas y la inteligencia. Es un montón. Entonces uno le dice, bueno, ¿qué es el éxito para vos? ¿Qué es el éxito? En donde si nosotros hacemos así, se supone que es un cúmulo de éxito, ¿no? Y a veces rápido y veloz y súper sencillo y que depende solamente de vos. Bueno, eso deriva en otras ramas. Por eso hay tanta depresión y tanta ansiedad hoy en día, porque es todo mérito propio. Casi que si se lo turías al universo, casi que si vos lo decretás y lo manifestás, y casi que si, bueno, si haces estas 5 tips de cosas para, lo vas a conseguir. No, bueno, no funciona así. Por ende hay tanta frustración y por eso uno se siente tan solo y tan mal. Porque si a todos les funciona, ¿por qué a mí no? Entonces, el éxito, cuando hay adolescentes que están sentados ahí y que te dicen, el éxito, no, va a ser hacer lo que yo quiera y hacer en el día lo que yo tenía ganas de hacer o sentirme bien conmigo mismo
algunos pueden responder eso y a mí casi que, bueno, ¿ves? A mí eso casi que me emociona y digo, qué bueno, ahí todavía hay un virus que todavía no se instaló. Pero no tenemos tantas vacunas para ese virus, digamos. Y es un virus muy contagioso y es muy poderoso. Y algunos dicen el éxito es que, nada, ser muy famoso o tener muchos likes o tener mucha plata o no tener que trabajar tanto como mis viejos, pero a veces sí hay papás que están sobrepasados, ¿no? Pero hay algunos que no. Entonces ahí es donde el éxito empieza como a contagiarse, se empieza a despersonalizar. El éxito nunca debería dejar de ser propio. Y hay tantos éxitos como versiones de personas somos. Y ahí por eso digo que no es solo el adolescente, ahora eso se ha contaminado. Claro, aparte también de decir esto de la velocidad y esto de que estás todo el tiempo mirando al otro, porque eso para llegar al punto de vista de decir el éxito es lo que a mí me complete, lo que yo estar contento con mi vida o con quién soy y demás, es porque tenés que tener un proceso y tiempo y espacio para contemplarte a vos mismo, para que si no tenés ese espacio, no tenés ese tiempo, no podés, y es como que tener esta visión absolutamente constante y hasta un hábito de estar mirando al otro, se te hace difícil. Aparte de como hablábamos ayer de que hay estos podcasters que vamos a decir, bueno, tienen esa arma de doble filo, que van un poco por el lado ese de decir, bueno, si vos haces esto y tal cosa, y la gente que está ahí, los adolescentes que están tratando de entender cuál es el éxito, se desdibuja un poco todo eso. Y es el tiempo, porque ya no tenemos, o sea, yo creo que tiempo siempre hay, el drama es desprendernos las cosas que nos quitan ese espacio, y estar esto en las redes constante, asumo yo que no colabora en absoluto, digamos, o sea, bueno, que vos otra de las cosas que te dedicas es lo que es el consumo problemático, digamos, de esto, y me estabas hablando ayer de cómo eran las cuestiones químicas del cerebro y cómo eso afecta. Porque realmente me sorprende que tengas a un adolescente que venga y te diga, sí, mira, yo sé que esto es el éxito, porque a mí me llevó años, o sea, no voy a mentir. Entonces, y bueno, desde ese lugar, el consumo problemático, las redes sociales, la velocidad y todo eso, cuesta tener el espacio para verse uno mismo, ¿no? Cuesta muchísimo. Lo que pasa es que el consumo problemático, de por sí, pues nosotros podemos hablar también del consumo problemático de sustancias, de cualquier sustancia, que puede ser desde algún tipo de droga, por así decirlo. Lo que pasa es que ahí, por eso si entramos en términos específicos, hay que ser muy cuidadoso porque cualquier cosa puede terminar siendo casi que una droga, ¿no? O esa sustancia peligrosa, pero nosotros lo que se vuelve problemático es el tipo del consumo que hacemos de las cosas. Entonces ahí cuando se empieza a perder la subjetividad y la singularidad es donde se pone muy en peligro realmente la posibilidad de existencia, la sensación de libertad, la sensación de cambio, la sensación también de protagonismo uno de su propia vida. Nosotros hoy en día estamos casi que vendiendo nuestra carta más importante, que es decir yo. Hay algo, no sé por qué se me vino esa frase, pero bueno, si no me equivoco, es que no se va a venir literal, pero Freud decía algo como donde ello estaba, yo debería venir, digamos. Entonces, nosotros nacemos como una bolita de ello. O sea, si vos ves al niño, la niña, el bebé, está queriendo romper todo, chupar todo, comer todo, tirar todo, no mira el riesgo, quiere comer, quiere dormir. Bueno, esa bolita, que es así súper impulsiva, uno le tiene que empezar a dar como un poco de forma, digamos, para empezar a sentir satisfacción, para poder sentir la calma, para poder encontrar los límites, para poder encontrar identidad, para que el deseo no sea algo completamente desbordado. Bueno, el adolescente entendió que tiene que estar desbordado, pero lo tiene que hacer propio, porque el principio del deseo es de los padres, digamos, o de las figuras que son referenciales o que cumplen ese tipo de rol. El adolescente tiene que decir, ok, me muero de ganas de salir y darme en la pera, como siempre, esa frase todavía no caducó, y llegar a las 8 de la mañana, ¿no? Y jugar a no pagarle al del taxi. Y ver si me da bola el histeriqueo. El histeriqueo tampoco nunca va a pasar de moda. El tema es cómo lo hacemos. Ahora quizás es exponiendo al otro en las redes. Entonces ahí dejo de hacer ese juego que era del 1 a 1 y también lo termino exponiendo. Entonces, por eso nosotros estamos hablando de que la subjetividad está muy en juego, muy. Y nosotros como adultos también tenemos una subjetividad que está muy en juego. ¿Cómo le ponemos límite a la velocidad? Frenando. No hay otra. O sea, o le pongo límite o chocándome muy fuerte contra la pared o frenando.
No hay otra posibilidad de ponerle límite a la velocidad. No puedo ponerle límite acelerando cada vez más. Entonces, eso es algo que nosotros hoy culturalmente tenemos que entender. Si seguimos así acelerados como adolescentes o como adultos, nos vamos a chocar y nos va a doler y nos puede salir muy caro y nos podemos lastimar muy mucho. Y rehabilitarse eso lleva mucho tiempo. En casos más extremos sabemos que hasta la vida se pone en juego si nos chocamos muy fuerte contra la pared, con toda la velocidad que hay de redes de consumo, de estilos de vida, de lo infinito, y si no, hay que frenar. Y hoy en día es muy difícil sentir que frenando lo estoy haciendo bien, porque siento que el otro igual sigue, el otro va juntando más, el otro tiene más plata, el otro más exitoso, el otro lo ves más, el más reconocido. Yo a lo mejor tengo que sentarme 1 hora a pensar y reflexionar. Si yo no freno, la velocidad no va a bajar. Es muy propio el tema de esto de la búsqueda de la velocidad en nuestra generación, o sea, o en estos últimos años, o siempre fue algo del ser humano. Pues es un poco como decís vos, es competir un poco, o sea, no es competir, pero es la comparación y la búsqueda de uno. Pero bueno, la velocidad es propio nuestro, ¿no? De esta época del mundo, tanto de la parte de, como decimos, las redes y demás, pero sí es cierto que es un estilo de vida, casi como que no podemos dejar ningún espacio en blanco, digamos. ¿Dónde pensás que surge esa necesidad? Mira, yo creo, esto que me decís, se me vino una palabra mientras me preguntabas. Acá yo tengo permitido, quizás, hacer algo que en clínica uno no puede, porque a veces el paciente te pregunta y yo no le tengo que responder. Claro. Tengo que quedarme muy callada y decir, si yo te lo respondo, o estoy haciendo la tarea por vos, o no ayudo, o en realidad no es la pregunta lo que vos me estás haciendo. En este caso sí, me empezaste a preguntar y dije, creo que la ambición es algo propio como del ser humano, que podemos tener más, podemos tener menos, podemos no tener, puede ser extrema. Bueno, sí, ya estoy en pareja, ok, necesito la casa, necesito el auto, necesito los hijos, necesito la jubilación. O no me casé, no tengo casa, no tengo hijos, pero tengo el trabajo en la playa que siempre quise y tengo la fiesta y la noche y lo que yo deseaba. O tengo mis 500 libros escritos en la biblioteca que siempre deseé. La ambición siempre, obviamente que es singular. El deseo es lo más vital que tenemos. Si dejamos de desear, no vivimos. Siempre tengo que desear algo. Necesito desear desde una coquita de vidrio con hielo para poder seguir trabajando quizás, o necesito desear irme de vacaciones, o necesito desear besar a esa persona que me muero de ganas de besarla. Yo necesito el deseo para que me late el corazón. Ahí podemos ligar la parte saludable de la ambición. Pero sí creo que hoy la ambición está siendo como, por eso, muy contaminada con la velocidad de que el celu. El humano con ambición es una cosa, el humano con ambición quizás con las pantallas y el consumo y las redes y toda la información que llega es otra. Yo quizás me moría de ganas de besarte, te tenía que escribir una carta y le tenía que mandar, le tenía que poner post y le tenía que enviar y le tenía que esperar a que me respondas. Y aparte de ahí quizás coordinar para vernos, a lo mejor encontrarnos en un punto en común. Eso llevaba un tiempo y el deseo también lo manejaba y mi ansiedad también lo manejaba y la espera formaba parte del proceso y eso era adrenalínico. Hoy en día te van a besarte, te mando un video, tenemos relaciones online, o sea, como hay toda una parte que está empezando a ser como nada, retroalimenta la ambición. Claro, casi como que se corta el deseo muy rápido, o sea, como que sí o sí empezás a querer más cosas porque el deseo se satisface más rápido también, o sea... Y en realidad si nosotros vamos a decir algo, que lo tenemos que decir siempre, el deseo nunca se cumple. Claro, sí. Nunca se va a cumplir. Siempre viene el pero faltó tal cosa. Vos sabés que ayer también estábamos, mencionaron ayer, el chico del café que tuvimos. No saben el café que se perdieron, ayer se perdieron un café increíble. Igual esta charla también está buena, pero el café... No, pero sabés lo que me gustó mucho porque va justo con esto que estamos de los emprendedores, que es la temática o el eje de todo esto. A mí me gustó mucho porque vos dijiste que lo que te gustaba o lo que te daba como cierta esperanza era este doble filo que se está vendiendo de los emprendedores. Así que con eso, contame un poquito más de lo que estábamos hablando y tu perspectiva sobre eso. Sí, ayer me decías esto, pero en realidad vos dijiste una frase que estuvo buena, que vos sentís y que quizás por eso también está este espacio. Y ayer yo también le comentaba cómo ella quizás está siendo media psicóloga, ¿no? También esta dinámica es muy de consultorio, como ir preguntando de lo que uno va charlando, de encontrarle otro sentido. Entonces, bueno, dentro de este consultorio o este mismo podcast, que a vos te da como esa
esa ilusión de creer de que el intercambio es posible, de que la palabra puede ser sostenida, de que alguien quizás tiene ganas de escucharnos hablar una hora mientras está lavando los platos. Entonces es un buen plan nutrirse de la palabra del otro, de la experiencia del otro. O cuando está yendo a la ruta, ¿puedo irme a la ruta yendo de vacaciones o tengo que ir muy rápido porque mi abuela la están por internar? Y yo ahí a lo mejor puedo escuchar un podcast. Entonces creer como que la humanidad no se pierde y que siempre se puede resignificar, lo podemos traducir a las distintas problemáticas, y ahí caímos en esto. De decir, bueno, hoy en día el emprendedurismo está siendo una de las principales elecciones en el adolescente o en el joven, como un modo de responder frente a lo que nosotros como adultos decimos todo el tiempo. No pienso, estoy cansado de laburar 10 horas, estoy cansado de mi jefe, estoy cansado de que no manejar cuánto voy a cobrar, estoy cansado de no poder manejar mis horarios. Bueno, toda esa queja, obviamente que nosotros tenemos que saber que es escuchada. Y se repite tantas veces que el adolescente hoy, cuando nosotros, digamos, cada vez va perdiendo, como hay que actualizar los tests constantemente, y en el colegio también las actividades, porque no eligen tanto abogacía, psicología, arquitectura, ingeniería, que te dicen, yo no voy a estar estudiando 6 años lo mismo. Y encima hay un montón de materias que me gustan. Y después encima tener que estar sentado 6, 8 horas. No, gracias. Prefiero yo armar mi propio emprendimiento, digamos. Y ahí es donde yo decía, bueno, siempre le podemos encontrar la vuelta de lo saludable, lo más vital, o cuáles en realidad las letritas chicas del contrato que uno no firmó viéndolo. Decir, bueno, ser emprendedor también implica una responsabilidad muy grande, ser su propio jefe. Tengo que tener una constancia impresionante, tengo que sacrificar un par de cosas, tengo que trabajar un montonazo, tengo que tener una misión y una visión muy clara, tengo que saber cuál es el servicio o el producto específico, en qué yo voy a hacer la diferencia, tengo que poder planificar, tengo que ver si tengo que armar un equipo de trabajo, tengo que ver cuál es el valor, el costo, el beneficio, en qué voy a invertir, cuánto voy a... Bueno, ahí el emprendedor, querramos o no, está haciendo muchas cosas adultas, quizás sin darse cuenta, jugándolo de alguna manera o creyendo que se está rebelando contra el sistema. Forma parte del sistema, pero por una cuestión, digamos, muy, muy, muy propia, muy singular. Y el adolescente y el joven también necesita vivirlo de esa manera, sentirte que es él, el que está haciendo una vida completamente distinta. Y uno ahí a veces se sonríe y dice, me encanta, te deseo todo el éxito del mundo, pero sí te va a costar también. Y no es en disfrutarlo desde un lugar como morboso, no, todo lo contrario, es decir, acá también vas a crecer, acá también vas a aprender. Y no es el camino más fácil tampoco. Y sabemos que no por lo fácil viene más la felicidad, todo lo contrario. Las soluciones fáciles tienen resultados baratos, me dijeron una vez y dije, clave. No, pero lo lindo de eso es... que yo creo que hay una búsqueda porque también había surgido desde el lugar de, yo sigo creyendo de que la gente nota o sabe cuando algo es sincero y es auténtico y es verdadero. Nos puede costar más, nos puede costar menos encontrarnos con eso, pero yo creo que es algo muy nato del ser humano y lo habíamos hablado de que decir desde que el comienzo, de que el momento que el ser humano empezó a pensar el mundo, estamos en una búsqueda constante de la verdad. No hemos llegado. Y creo que nunca vamos a llegar porque también se va como un poquito con esto de la búsqueda o esto del deseo, digamos, porque es como, pero hay unas ganas siempre de ir a lo verdadero y yo creo que nada reemplaza lo que es genuina felicidad de haber conseguido algo que costó, que no fue fácil, porque viene como una plenitud y una forma de verte a vos mismo que no te lo puede dar nada más que el esfuerzo por eso, por el tener que haberte puesto en situaciones incómodas, el tener que haber modificado tu forma de ser o tu perspectiva, crear una nueva versión de uno para conseguir eso. Y yo creo que como la trampa, entre comillas, ahora que se haya hecho tan viral, vamos a decir de alguna forma, o como decís esto, otra herramienta más para rebelarse. Antes era, no sé, yo me acuerdo cuando era chica, pintarse las uñas de negro era como, ¡ay, qué... Pero era sí, no vaya a ser cosa, ¿viste? O sea, era como eso y ahora yo lo veo en los chicos de, no sé, de los 20 años, que están todos con esa actitud muy de llevarse el mundo por delante, pero creo que también es un rayito de luz que entra en todo esto que estábamos hablando, de que la búsqueda de emprender y que creo que se está haciendo un tipo tendencia porque la gente está hablando desde ese lugar, que se encuentre que es un esfuerzo real
y al mismo tiempo la satisfacción que les genere eso, se dan cuenta de que eso es, de cierta forma, no sé si la palabra es adictivo, pero es lindo y lo querés volver a hacer una y otra vez. Entonces como que siempre entra el rayito de luz que hace que volvamos a encontrarnos con lo que somos como humanos, que es ser creadores, que es ser que es la búsqueda de algo verdadero. Y lo verdadero viene con el pulir, con el hacer, con el buscarle la vuelta, con no quedarse con lo que es y nada más. Y eso está bueno porque eso es lo que a mí me da fe, que yo decía también, es como que yo nunca le voy a perder la fe a la humanidad, porque siempre que creo que le encontramos la vuelta de alguna u otra forma para volver a esto que somos nosotros. Entonces, las redes están ayudando en eso, que yo también le estábamos hablando, de decir, bueno, las redes también, todo lo que es creado puede ser usado para bien como puede ser usado para mal. Para mal, esto, la velocidad, el exceso de materialidad, que después quiero que hablemos de esto de la individualización, etcétera. Y por otro lado, hace que hoy tengamos un podcast, lo estemos publicando en las redes y ojalá que a alguien que lo esté escuchando le pase algo distinto y los inspire a hacer cosas buenas, porque a mí me pasó eso, esa fue la experiencia que yo tuve y es el motivo por el cual yo lo estoy replicando ahora. Bueno, todo esto como para decir esto de la individualización que se ha creado a las redes, que está atado con esto del concepto que se armó de amor propio y la pérdida de comunidad. Así que, Pía, te dejo que haz lo tuyo, Pía. Es que en esto que vos decías, por ejemplo, a ver, quizás yo hay algo que a mí me encanta en el sentido más profesional, digamos, entendiendo que cada vez, es más, yo por ejemplo empezaba con una paciente nueva y ya el llamado por teléfono y lo que escribe y demás, a uno le genera también como cierta sensación, digamos, bueno, creo que pasa por este lado, me genera cierto rechazo, me genera como más apego, creo que vamos a ser compatibles. Bueno, hay todo mucho para trabajar, hasta esa previa ya implica parte del trabajo. Una vez que comienza eso, uno ahí empieza a ver cuál es el síntoma. A veces nosotros lo entendemos muy fácil. Esa traducción para mí a veces está buena cuando el paciente está muy enojado con el síntoma. Y está bien que esté enojado porque lo de la cabeza, porque vive con gastritis, o porque no tiene ganas de levantarse de la cama, o porque no puede dejar de comer, o porque a lo mejor no deja de violentarse o con los celos con su pareja. El síntoma, de por sí, es como cuando yo voy al médico y me dicen, ok, ¿qué tenés? Me duele un poco la cabeza, tengo inflamada la garganta y se me caen los mocos. Bueno, tenés gripe. Y el problema no es ni el dolor de cabeza ni el dolor de garganta. Quizás tengo que tomar un medicamento para. Entonces, la fiebre no está mal. Yo necesito tener fiebre para saber que tengo una infección y poder ir a atacar la infección. La fiebre por sí no nos ha hecho nada. Es más, uno de los indicadores más rápidos que tenemos para ir a atender urgente algo que quizás sí se puede hacer más grave. Entonces, cuando nosotros estamos ahí sentados en consultorio, es decir, bien, ¿cuál es tu síntoma? Bien, ese síntoma, el no puedo superar la muerte de un ser querido, no puedo dejar de sentir culpa porque engañé a mi pareja, no sé cómo hacer para decirle a mi pareja que sé que me engañaste, tengo pruebas muy claras de eso, no sé cómo hacer para dejar la carrera en donde me están bancando mis viejos y yo en realidad no estoy haciendo nada, pero la verdad que odio lo que estoy haciendo. Hay muchos síntomas. Y a partir de ahí es empezar a ver qué es lo que está funcionando ahí. Es la culpa, es la frustración, es la falta de seguridad, hay una identidad que está muy desvencijada, hay duelos previos que no pudieron ser elaborados porque vos ahora lo puedes llevar adelante. Entonces, ahí es donde la mayoría de nosotros nos sentimos muy solos en el síntoma. Y en realidad no hay nada que compartamos más nosotros como humanidad que el dolor y que el sufrimiento. Por eso cuando alguien llora, o cuando alguien está mal, o cuando alguien está angustiado, realmente está muy bajón, a vos te sale o dar un abrazo, o mandar un mensaje, o darle de tomar algo que sabes que más o menos le gusta, o invitarlo a tu casa aunque no tenga ganas, o quedarte, solo quedarte. Entonces nosotros como humanos no hay nada que nos sepa salir mejor que acompañar el dolor del otro. Funcionará, no importa, pero te sale innatamente. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a entender que no estamos solos, pero nos venden una felicidad muy líquida. Nos venden recetas muy rápidas y además prearmadas. A mí, si yo hay algo que soy mala, es cocinando. Yo no te puedo explicar a Steph lo mal que cocino, lo mal que me queda, lo mal que me sale.
Me dicen, son 10 de harina, 10 de aceite, 2 de sal, 2 huevos, media banana. A mí me queda espantoso por más que yo lo he hecho puesto tal cual. Yo tengo otras recetas. Que igual tampoco me salen tan ricas, pero bueno, yo tengo que armar la mía porque mi horno es distinto, porque, no sé, mi cuchara es más grande que la que debería ser. Entonces, no hay recetas para la felicidad, ni tampoco hay recetas para el dolor. Pero esa singularidad, hoy en día, se vende que la soledad debería poder arreglarla haciendo todo esto. Y en realidad la singularidad no viene por ahí. Por eso el amor propio se empieza a confundir. El amor propio, bueno, esto te decía ayer, para mí deberíamos como que borrar así, porque alguien escribió la definición. Y después todos empezamos a poner como asterisco, postdata, postdata 1, postdata 2, postdata 3, postdata 4. Y hoy en día está medio como mezclado lo que es el amor propio, digamos. Nosotros es más, ahora este año dimos todo un taller así de lo que tiene que ver con lo emocional. Y hablamos mucho también del amor propio, mira, de justo, así coincidencias. Yo en ese amor propio, digamos, es más con Alicia Lupi, que le mando un beso, la mejor socia que uno puede tener, psicóloga espectacular, pero bueno, nosotros también creamos este espacio de encuentro, sí, lo hacemos muy por debajo, lo de orientación vocacional, lo de talleres, de charlas, de la clínica, personas más grandes, las redes no son lo suyo, pero decir, bueno, también hay otros modos de llegar y tener otros alcances en donde, bueno, brindar herramientas que realmente nos pueden, pues, aportar otros modos de vivir. Y el amor propio casi que está siendo sinónimo de egoísmo, de soledad, de por mí mismo, yo solo puedo, yo solo quiero, no te metas, me molestas, interrumpís, hasta donde yo tengo ganas. Y el límite del amor propio cada vez se va como corriendo más, es como con esta sensación. Entonces cada vez estoy yo más solo, corriendo más los márgenes y la sensación no se siente bien, digamos. Para estar en pareja tengo que ceder. Para tener un hijo tengo que ceder. Para trabajar en equipo en cualquier laburo, yo tengo que ceder. Negociar, ceder, proponer. También por momentos tengo que imponer porque a lo mejor, bueno, sé que esto es lo válido. Yo tengo que hacer que esa esfera, el amor propio, tiene que estar acá, este límite, y deberíamos estar todos muy juntitos, muy cerca, sentir calorcito humano, sin creer que como tengo a alguien cerca, mi límite está en riesgo. O sea, esta piel nadie me la va a atravesar. No hace falta sentirme así solo y ir corriéndolo tanto. Por eso digo que el amor propio está como bastante confundido de lo que significa y lo que representa. Sí, es el aislamiento también que te genera de vuelta. Las redes en ese sentido es una de las formas que se ve y que nos hemos olvidado que necesitamos del otro, básicamente, para ser mejores nosotros mismos, porque si no tenemos a alguien también que nos dé feedback sobre cómo somos, quiénes somos, etc., es muy difícil llegar a un lugar honesto y hasta mejorar. Pero esto está bueno porque decir, bueno, ya desde el punto de vista de la individualidad y la necesidad del otro, pasar un poquito a tu otra faceta, que es el muro, ¿no? Así que no sé si querés presentar el muro, qué es, cómo surge. El muro vino unos años después que uno empezó a ejercer. Yo doy clases de danza en el 2004. Que hoy lo digo, parece un montón. Soy grande, no tan grande, ahí ya hay arrugas, yo pasé de todo, pero bueno, en el 2004 uno empezó a dar clases de distintas danzas, distintos estilos y esto quizás, bueno, justo a mí me tocó estar acá, había otro podcast que era de teatro, donde uno realmente va haciendo con mucha familia. Uno comparte muchos años con las mismas personas, en donde se pone el cuerpo ahí en juego, y vas también ampliando un poco los horizontes de lo que se puede vivir con esa experiencia. Y alumnas de muchos años me dijeron, tenemos ganas. Yo ahí igual yo tenía mi espacio, mi estudio de danza, Barrante, estudio integral de danza con mis hermanas, un espacio muy hermoso. Acá en Córdoba ha ido creciendo, hace 12 años que lo tenemos, entonces bueno, también tiene así como su propia existencia. Y ahí yo tenía la libertad también de usar ese espacio para crear, que a veces eso como cuesta mucho, ¿no? Me dijeron, hagamos algo más que solamente ir a una competencia o ir a un nacional o en un internacional. Hagamos algo más que solo bailar a fin de año en el teatro. ¿Por qué no hacemos un proceso que sea largo, que nos interpele y que podamos como compartir con el público, ¿no? Eso significaba tener una compañía de danza independiente, contemporánea, en Córdoba, yo siendo chica y diciendo cómo se hace, ¿no? Dije, yo no me animo. O sea, yo sola no puedo, ¿no? Y ahí, bueno, obviamente con mi compañero, digamos que no solo es pareja, papá, mi hijo, o sea, Agustín, es también el co-director de la compañía, ¿no?
Entonces dije, bueno, ok, yo me banco la parte que quizás a mí más me gusta, que también me cuesta, me genera ansiedad y todo, que es la parte de dirigir, coreografiar, componer, manejar ahí el equipo. Y él a lo mejor tiene una parte como más literaria, más musical, todo un manejo audiovisual, en donde él puede hacer ese complemento. Entonces, aparte de ahí dijimos, bueno, si vamos, vamos juntos. Y con todo el equipo, ¿no? Y empezamos jugando. Y de repente hoy en día el muro es mucho más que lo que nosotros quizás proyectábamos que iba a ser, ¿no? Desde hacer una primera obra, empezamos siendo 10 eran los que bailaban. Eran 10 chicas que bailaban, el mejor amigo de Agus que hizo el papel de actoral porque él quería hacer Pink Floyd, digamos. Javi era, ¿no? Javi. El que vino acá, fue el que me ayudó, que vino 15 minutos a ver si podíamos hacer esto. Lo bueno, así de piola es. Sí, es un genio, un genio. Deberíamos traerlo de nuevo, de hecho, pero bueno, un saludo a Javi. Saludos a Javi. Bueno, él vino a representar, digamos, a ser el protagonista de la obra The Wall, y a partir de ahí, The Wall, nosotros le dijimos, bueno, ¿cómo se va a llamar la compañía? Tiene que tener un nombre antes de estrenar. Dijimos, bueno, se va a llamar El Muro. El Muro como la primera obra. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y jugamos hasta con este juego de palabras, como algo que se construye, digamos, que hay que construirlo ladrillo por ladrillo, y además son como las paredes de nuestra compañía, y a su vez jugar como con esto que también, esta misma primera obra que hicimos, que yo la veo con mucha ternura, le cambiaría tantas cosas hoy a esa obra, digamos, y a su vez también me parece tan hermosa, pero como destruir, romper, tirar abajo un montón de muros de lo que sea, digamos. No hay obra que nosotros no hayamos trabajado hasta como con esa idea. Te voy a interpelar o tengo ganas o hagamos catarsis juntos como con este significante que traemos de este libro, con esta obra, con este título. Y el arte siempre irrumpe también, ¿no? Es inevitable que eso suceda. Entonces, bueno, ahí surge El Muro, como la compañía de danza contemporánea de acá de Córdoba. Qué hermoso, o sea, y bueno, y por eso es que me parece que desde lo humano que vos me habéis dicho también, decís, vos lo ves de forma individual en el consultorio, pero también pasan cosas en ese espacio de comunitario, sería de grupos. ¿Y cómo estaría siendo esa experiencia de conocer lo individual y después verlo también reflejado en esto a nivel grupal? Lo que pasa es que acá quizás yo voy a ir venir, me conozco, quizás voy y vengo a como lo que es Consul Psicología y demás, a lo que tiene que ver con el mundo, pero porque todo lo que tiene que ver con la danza, con el arte, hablamos mucho de la escena, ¿no? La clínica también es una escena constante. La escena de consultorio, yo siempre digo, alguien cuando quiere hacer pasantías, qué difícil digo, porque se puede hacer una pasantía en un consultorio porque es lo más íntimo y más privado que hay, pero esa escena, si cada uno de nosotros podemos tener como esa conversación, nos resignificaríamos constantemente. Bueno, el espacio de ensayo, de creación de laboratorio que hacemos ahí de composición, es una escena por sí misma. Yo hay ensayos en los que me emociono, se me pone la piel de gallina, me sorprendo, digo, wow, y si sucedió mucho más de lo que yo tenía planificado. Y ahí, bueno, en este momento, bueno, la primera obra fue The Wall, eran 10. En la segunda obra sumamos a un par más, digamos, que nos basamos en esto, en Insoportable Levedad de Ser, de Kundera, que también es un libro que propuso Agus. Nosotros habíamos perdido una amiga que era la que nos había prestado ese libro, entonces dijimos, bueno, también que sea un homenaje propio, pero si hay tantas singularidades puestas en esos tipos de espacios, lo estrenamos también en María Castaña, que es el otro teatro en donde acá también justo vino a conversar esa directora, digamos, y la dueña de ese espacio. Esa obra que nosotros montamos en plena pandemia, en vez de estrenar 2020, o sea, nos llevó 4 años poder estrenarla, pero bueno, fue la obra que también ganó el premio a la mejor obra de Danza Teatro de Córdoba, y que quizás, bueno, fue porque fueron 4 años. Y ahí esto que te decía de mezclar, a veces dicen, ¿cómo hacen para ensayar 4 años lo mismo? ¿Cómo hacen? Y yo a veces digo, ¿y cómo hace un paciente para hablar quizás durante 2 años de lo mismo? Porque eso no es repetir, eso es insistir. Y cuando nosotros insistimos mucho en algo, también lo perfeccionamos. Entonces, por eso digo, en esas singularidades pasan muchas cosas. Nos perfeccionamos también nosotros como seres humanos, y también aprendemos a funcionar mucho en comunidad. Cada obra significa un elenco nuevo, porque siempre digo, trabajamos con chicas jóvenes que, eso,
uno va aprendiendo. Dijiste una frase que ahora me acabo de recordar, dijiste, el adolescente quiere llevarse el mundo por delante. Después vamos aprendiendo que no nos vamos a llevar por delante el mundo, sino que tenemos que ir siempre hacia adelante, hacia el mundo, digamos, sin llevarnos los puestos, no hace falta. Y las chicas tienen esa edad en la que trabajan, estudian, se van a vivir afuera, hacen audiciones, entran en otra compañía, de repente, bueno, le hicieron una clase, le coincide con otra cosa. Cada año se renueva el elenco. Entonces, bueno, en ese con la Miste, bueno, quedó la Miste, la resumimos, era larguísima. La más misteriosa y equívoca de todas las contradicciones. Esa fue una pelea que hubo, a mí me encantaba ese título. Después pasamos a hacer en concierto, que era Nietzsche, con todo el concepto más allá del bien y del mal. Y con las chicas vamos leyendo esos libros, vamos charlando, vamos elaborando conceptos, vamos viendo cómo se arma el guión, porque no es que se escribe de una, sino que lo vamos componiendo con todos los ensayos. Esta última obra, digamos, que tiene que ver, es más, nadie sabe ni el título, podemos quizás decirlo acá, pero te podemos armar en este momento. Por supuesto, o sea, se llama Habitar, Rincones del Desasosiego, y habla del libro de Pessoa, digamos, del libro del desasosiego como tal. Entonces, con las chicas es elaborar todo lo que para ellas significa el vacío, o lo que está bien, lo que es el peso, lo que es la levedad en la vida de cada una, cómo resonarían sus cuerpos si fuesen un instrumento. Pina Bausch, que es una coreógrafa espectacular, muy conocida, si no es viral, ella en un momento dijo, ¿cómo bailarían ustedes si supieran que se fuesen a morir? Esa obra es una de las cosas más hermosas que uno puede ver. Yo cada tanto en YouTube vuelvo a ver un pedacito, después sigo como para recordar por dónde hay que pasar a veces la vida. Y ahí es por eso digo, como a veces creemos que la comunidad o la colectividad o la grupalidad elimina la singularidad, todo lo contrario. Las 20 chicas bailan completamente distintas, son muy distintas, tienen personalidades increíbles, vienen de distintas danzas, vienen de distintos lugares, lleva su tiempo. A mí me lleva mucho tiempo componer, yo no puedo hacer una obra quizá en 3-4 meses, no sé, no me sale. Quiero ver si ella combina con ella y digo, ay, no, ¿sabes que estos 2 cuerpos no tanto? Estos 4, un ensayo que juntamos 4 cuerpos y va a ser una escena que va a quedar, ya está hecha. O sea, ese primer día se juntaron los 4, fue una comunión increíble y es delicioso ver lo que sucede ahí en escena con ellas 4. Y una potencia a la otra. La intimidad una hace que la otra sea más extrovertida y la flexibilidad de otra potencia la fuerza de la otra y la base. Y aparte ahí, con todos esos cuerpos, nosotros estamos diciendo algo. Pero si en consultorio usamos la palabra, la escena, la danza, nosotros usamos el cuerpo. Yo siempre digo, para mí, mente y cuerpo, las dos cosas no pueden ser una sin la otra. Mis terapias han sido la danza y ha sido la psicología. Y creo que nosotros también lo sabemos mucho eso, puertas adentro. El ensayo nuestro es nuestro propio proceso de singular. Dicen, vine destruida y salí motivada. Vine muy preocupada y salí, pero pasada de rosca. Vine con el auto muy en silencio y me voy con la música al mango para ir a mi casa a ver qué preparo para cenar a las 12 de la noche que terminamos de ensayar. Por eso digo, como que creemos que la grupalidad anula la singularidad y todo lo contrario. Sí, creo que es es lo lindo también de compartir espacios que, bueno, también como le estamos hablando, todo lo que es crear es un acto, lo vuelvo a repetir porque sigue siendo real, y más en este caso es decir, es un acto íntimo y vulnerable, en el cual tenés que tener confianza en tu entorno. Por eso las personas como vos, que estás de la parte de la dirección, tenés que generar esos espacios donde las personas se sientan lo suficientemente seguros para poder expresarse, para poder confundirse, para poder que salen cosas también, asumo yo, porque bailar te moviliza cosas en el cuerpo, y también tener un grupo de personas alrededor que sepan abarcar eso también, ¿no? Pero bueno, desde ese lugar asumo que va muy de la mano de, lo que es crear, justo lo tengo acá anotado, crear la comunidad, y volver a entender de que nos necesitamos un poquito más de lo que nosotros pensamos. Lo que otra que yo te había preguntado era, me daba mucha intriga porque estoy siendo una persona que vengo desde afuera a mirar el mundo del teatro muy por primera vez. Entonces, contame un poco el proceso de cómo se crea un guión de teatro danza, digamos. ¿Cómo es ese proceso? Las chicas también se lo preguntan hasta el día de hoy, pero bueno, somos muchos. Van entrando, las que van entrando nuevas, dicen, bueno, che, ¿y cómo? Y le dicen, vos
espera que ya va a ir tomándose. Esa frase no desaparece nunca desaparece. Bueno, por ejemplo, el plan nosotros estrenaríamos ahora en agosto, septiembre, noviembre. En mi cabeza está esta ansiedad de decir, bueno, ojalá yo ahora ya en febrero tenga resuelto lo que hay que resolver para terminar de montar y que ellas puedan hacerlo tantas veces que le encuentren como ese sentido. Volviendo a esto, como este sentido y el guión que se supone que es lo que escribimos, bueno, como porque no hay un libro que nosotros nos basamos en libros, pero después es danza teatro, no aparece la palabra enunciada como tal. Y el espectador que está ahí, cada uno, nosotros sería lo que nos encanta, creo que a todos nos gusta, ya hagamos teatro, danza, obras, lo que sea, es terminar la función e ir a comer. Porque terminamos la función, vamos a comer, más allá de que hay mucho hambre, porque hubo mucho trabajo físico, muchísimo. Las chicas están más de una hora bailando sin parar, acá hacen fuerza, dicen, ¿cómo la fuerza que tienen estas pibas, el estado que tienen? Entonces salimos a comer para que charlemos entre todos las cosas que le dijo al público, que pensó que esto significaba tal cosa, que esto significaba tal otra, cuando vio este detalle, que le llamó la atención y decimos, claro, si hubo 100 personas, hubo 100 obras distintas. Hubo 100 guiones absolutamente distintos. Algunos digo, wow, entendió mejor que yo misma lo que estaba queriendo representar con esa escena. Me pasó con 2 escenas hasta el día de hoy que digo, wow. Sí, claro, representaba más veces era que eso, lo que yo quería decir. Gracias. Sí. Entonces, como ahí nosotros aprendemos a darle como sentido así en la grupalidad, nos basamos en un eje. Por ejemplo, acá sí es el evitar, es como nosotros en realidad no vamos a encontrar nunca ni la felicidad plena ni el espacio que sea óptimo para existir, por más de que mi lugar en el mundo sea, no sé, a mí, por ejemplo, Esquel es mi lugar en el mundo en este momento, pero digo, también me gusta el río y también me gusta ir a Canono porque es el río donde yo vivo de chiquita, o sea, tenemos muchas cosas que dan sentido. Entonces, nada por sí mismo, no hay paredes que alcancen para contenernos a nosotros en nuestra vida. Y siempre que cuando llegamos a construir algo, inevitablemente o se va a desmoronar y se va a caer o nosotros vamos a dejar de existir para evitarlo. Entonces, ese desasosiego de la vida es inevitable. Y cuando nosotros aprendemos a conciliar con esa idea, hay una dosis de sufrimiento que también cesa. Por eso también pasa en consultorio constantemente. Nosotros tenemos que aprender a usar la palabra perspectiva. Si pudiéramos entender que en la perspectiva ahí están las mayores dosis de salud, es maravilloso. Entonces, nosotros el guión, y esto que decís que hay que contener subjetividades, sí es verdad que uno cuando está en estos roles, a mí me ha llevado años. Bueno, ayer le contaba cosas que a mí quizás me habían interpelado hoy. Es el punto, Pía, hoy literalmente sobre vos, o sea, todo esto. Pero aprender a contener al equipo de la singularidad, lo que surge en uno de estos ensayos, yo dije 3 frases, las dividí el grupo en 3 y a cada una le di una frase distinta del libro, al azar. Hubo un grupo que entró en un lugar de una nostalgia, porque justo había pasado cosas muy particulares con papás de ellas, digamos, donde pareció una angustia que fue increíble. La escena fue hermosa, o sea, todos terminamos emocionadas. No era la idea, yo no es que puse un dedo en la llaga a propósito, había desconocimiento total. Entonces, a partir de esa escena, nosotras entendimos cómo al espectador quizás le interpela ese concepto que vamos a trabajar en el libro. Y quizás ni siquiera ellas hagan esa escena, quizás ni siquiera hagamos lo que sucede en ese ensayo, pero ahí nosotras, sin lapicera, escribimos una parte de la obra. Con esas otras 4 que teníamos que trabajar, el equilibrio y demás, el construir la casa, como los cimientos y las vigas y donde se va a sostener todo, claro, se juntaron unos cuerpos increíbles y casi que parece una escena de circo, te diría yo, casi que parece una escena de circo. Y da mucho placer verla porque es algo que nunca se va a caer. Nunca hacen de todo en un espacio así que tiene menos de 1 metro por 1 metro, las 4, y nunca se van a caer. Ahí escribimos otra parte, o sea, esa parte del libro de los que nos queremos referir, está escrito ahí, está en esa escena. Entonces, la verdad que realmente lo vamos como componiendo. Lo componemos juntas. Nosotros hacemos disparadores desde música, nociones, teorías, guías. Por acá no, esto no está tan bueno. Creo que vamos como sugiriendo, y ellas en realidad, si vos me preguntás, para mí, ellas son las palabras de la obra. O sea, ellas son los renglones. Ellos son los renglones. Igual creo que saben que ellos igual lo van escribiendo. Claro. Sí, son los renglones. Lo que me gustó también es que ahora están abriendo las puertas o sea, habían arrancado, como dijiste, un grupito más chico, pero ahora están abriendo las puertas para audiciones, ¿no?
¿Ya arrancaron con las audiciones este año? ¿Cómo? Las hicimos, bueno, ya hay que decir el año pasado, porque ya empezó el 2016, pero sí, hicimos audiciones a comienzo de año, si no me equivoco. Bueno, esto que quizás son, por eso ahí hay inseguridades propias que hay que trabajar. Yo decía, ¿quiénes somos nosotros para abrir las puertas? Que venga gente de afuera. ¿Quién va a querer venir al muro? Como, bueno, esas son las cosas que uno se va como preguntando. A trabajar yo en mi terapia, obviamente, por supuesto. Pero bueno, acá sí, el codirector AUS, él tiene ese empuje, él dice, dale, o sea, crear, hacer, proponer, invitemos, hagamos una audición, hagamos que sea distinta, hagamos que sea como un ensayo, entreguemos audiovisual, que las chicas también participen, las mismas del muro, como para contagiarnos de qué significa esto, probar cosas que son para la obra nueva. Así que bueno, empezamos a hacer audiciones, sí, desde a partir de la segunda del 2018-2019, empezamos a hacer como audición para cada uno de los procesos de obra. Y acá también, esta es mi parte más estructurada, quizás del rol. Yo decía, bueno, entran 2 o 3 nuevas, sabiendo que siempre hay cambio, digamos, por la vida misma. Y las chicas, sobre todo una, Juli, dice, y todas se aprendieron, porfa, no, que entren más. Digo, pero no entramos, es chico nuestro espacio de ensayo. No, por favor, que entren más, porque es hermoso conocer gente nueva, bailar con gente nueva, incorporar lenguajes nuevos, porfa. Dije, bueno, no sé en qué me voy a meter. Bueno, está bien, que entren más. Y hoy en día hay uno de los equipos que mejor y más está funcionando, digamos. Es increíble lo que se ve ahí adentro. Como nuestro cafecito, yo digo, la gente debería ver, creo que los ensayos, más que la obra, deberían ir los lunes y los miércoles a los ensayos. Claro, y aparte me decís que no es solamente ya gente de Córdoba, están viniendo gente de otros lados también, ¿o no? Sí, muchas veces le pasa que, bueno, Córdoba no deja de ser Córdoba en relación a Buenos Aires, siempre es un poquito más grande, la verdad, pero acá, bueno, convocamos a distintos puntos como del país, chicas que están estudiando, que hacen el profesorado, que están estudiando otra cosa, consiguieron trabajo, se vinieron por un tiempo, entonces, bueno, eso también es lindo, por eso esa grupalidad, inevitablemente, potencia la singularidad. Así como hay una persona que en ese sillón sentada hablando en las sesiones a lo mejor le llevó un año superar un duelo, una pérdida, o renunciar a un trabajo, o animarse a dejar una relación, o a lo mejor empezar a buscar un hijo, o contarle a la familia. Se me están viendo todos pacientes, o sea, todo esto tiene cara, nombre, apellido que no se pueden decir, pero o decir, che, vos sabés que en realidad estoy de novio con una amiga, digamos, como todo eso hace de que uno pueda empezar a decir yo. Y en la danza, en el teatro, en la escena, en la composición, inevitablemente pasan cuestiones personales como, también se me vienen las chicas, pero de antes, de ahora, como a lo mejor hay una elección sexual que surge en ese compartir y que dijo, ok, yo vengo por otro lado, o yo tengo mucha timidez, y de tanto ensayar y de que acá nadie me juzgue, de repente me animé a hablar en voz alta o decir chistes en un grupo o demostrar que soy la más larga de todas y que puedo ocupar todo el escenario. Por eso en esa grupalidad a veces nos olvidamos que la grupalidad sostiene la individualidad. La grupalidad potencia la individualidad. La grupalidad es preciosa. A mí me encanta cuando en el escenario no sé a quién mirar. Me encanta cuando me dicen, Pía, ¿viste cuando me caí? No, porque te juro que no estaba mirando por otro lado. Y viste cuando, no, porque, o sí, te vi. O sí, también te vi, porque justo te estaba viendo. Sí. No sabes a quién mirar, porque todas son lindas. Sí. Todas son lindas. Claro. Bueno, y para el muro este año, me dijiste que tenían unas producciones este año, pero contame un poquito cuáles son los planes de este año para el muro. Los años que son de estreno son muy intensos, la verdad. Sí, claro. Son muy intensos. Porque todo, obviamente, es independiente. Entonces, el juntar el dinero, el ver cómo hacer para llegar, para el vestuario, además vestuario para 20, las luces para que alcance, para que las cubra las 20. Nosotros ahí tenemos a Ceci también, la amamos, la mejor iluminadora que nos ha tocado, nos ha iluminado. La escenografía, los vestuaristas, hacer todos los ensayos. Bueno, la música, también tenemos a Paul, que siempre Paul McKern, que hace toda esa edición y es también un ñoño de todo eso lleva su tiempo, ¿no? Entonces este año de estreno va a estar muy abocado a eso. La idea es llegar a agosto con todo impecable, 100.000 veces ensayado. Así que ahora retomamos en febrero. La idea, bueno, es estrenar ahí agosto, septiembre, hacer unas funciones en noviembre. Es lo que decimos, una de las chicas me dice los otros días, yo ya sé, cuando mandamos mensaje de año nuevo, ya sé que voy a tener un buen año porque este año estrenamos obra y todo lo otro no lo va a opacar.
digamos, a veces como un foquito que tenemos. Claro. Este es un año de estreno. Sí, porque hay un objetivo. Y nuestros años de estreno son lindos, son muy movilizantes. Compartimos con la gente, tenemos ese intercambio, hacemos la catarsis, aparece el discurso, la interpretación, el cuerpo entra en un estado. Yo no te puedo explicar, que yo también, bueno, ahora no estoy bailando porque, bueno, nada, tengo un bebé muy pequeño, lo amamos a Fran, y que ha hecho que uno también aprende que la vida es muy deliciosa en muchos sentidos, ¿no? Y el cuerpo hoy lo tengo puesto en juego en otra acción. Y que es otro sudar completamente diferente. Cuando vos estás bailando, tu cuerpo entra en un trance que es hermoso, y que por eso también digo, lo mezclo mucho con el cónsul. El cuerpo hoy en día está perdiendo mucho sentido, está perdiendo el límite, está muy borroso el cuerpo de cada uno de nosotros. No es suficientemente lindo, no es suficientemente válido, no es suficientemente rápido, no es suficientemente capaz, se agota demasiado, debería ser más productivo. El cuerpo nuestro está perdiendo mucho la noción de que realmente es lo más importante que tenemos, es con lo primero que venimos y con lo último que nos vamos, es lo que más hay que cuidar. No solo desde lo que comemos, desde que entrenamos, desde que dormimos, o sea, tenemos que cuidarlo hasta cómo lo vemos. Y hoy en día el espejito está puesto como afuera. Entonces, en escena, en los ensayos o en una obra o en un estreno, ahí aparecen, en este caso, son 20 cuerpos. Y son 20 cuerpos que están presentes, que están cuidados, que tienen un potencial, que son suficientes para hacer lo que tienen que hacer, y que el que está sentado ahí está consumiendo lo más real que tiene ese cuerpo. Es esa musculatura, esa potencia, esa expresión, esa improvisación, toda esa secuencia coreográfica. Entonces, el consumo que hay ahí es tan real, es muy real. Por eso te emociona, por eso te divierte, por eso te aburre, por eso te gusta, por eso no. Las chicas ahí abren, y uno cuando sale de escena dice, bueno, estoy muy vulnerable, pero también sé que vos me vas a respetar. Por ende, yo voy a hacer. Y el que está ahí tiene ganas de consumir algo real. Por eso, bueno, ahí en la escena pasan cosas que están muy buenas, y este estreno va a estar muy abocado a que, nada, sea un banquete. Yo siempre digo, cuando nosotros estrenamos una obra, es un banquete. Yo te invito a comer lo más rico que yo sé preparar. No sé, puede haber cosas más ricas, obvio, pero digo, esto es lo más rico que yo te sé preparar, y te invito con todo el amor a que te sientes y que comas esto que estuvimos preparando. Claro. Entonces, bueno, creo que todo el equipo del Muro vamos a estar como precocinando. O sea, este año es cocinar, con mantel, los mejores cubiertos de copa. No tengo copa yo, pero ponemos eso en la mesa, como que esperamos que sea agosto, para que se sienten comer. ¿Y cómo, se puede decir cómo se llama la obra? ¿O? Sí, se llama Habitar, el título grande, Rincones del Desasosiego. Como teniendo en cuenta esto de los rincones de la casa, los episodios de la casa, el vacío que hay. Este año involucramos escenografía, que no lo hemos hecho antes, o por temor, o por presupuesto, por logística. No nos importó nada, lo vamos a hacer igual, y nadie está quedando lindo. Así que bueno, el Muro es más que nada de estreno, seminarios, siempre hacemos algunos produs o participamos de algunos eventos, pero bueno, en eso que sucede siempre, y la frutillita del postre, el estreno. Claro. Obvio. ¿Ya saben dónde va a ser? Va a ser en María Castaña. ¿Viste? Eso quería que lo dijeran por la Sí, va a ser en Teatro María Castaña. Sí. Ok, listo. Bueno, genial. Entonces, para agosto está en María Castaña la obra que se va a estrenar. Va a estar re linda, espero yo poder ir a ver de qué se trata. Invitadísima. Todos. Todos invitadísimos. Eso. Contanos las redes. ¿Dónde te seguimos? Nos seguimos. El Instagram es... Ahí va. No soy acostumbrada. El Instagram es El Muro Producciones. Mi Instagram... Todas las serializaciones. Me están señalando acá. Mi Instagram es Barrantestía. Me pueden encontrar por ahí. Y después también está el de Encuentro Sí. Que bueno, es que la cuenta es muy nueva, pero bueno, el trabajo viene hace mucho, así que estamos ahí como metiéndole que hacemos talleres, hacemos seminarios, hacemos lo de clínica, orientación vocacional. Es un equipo muy lindo de trabajo. Así que bueno, nos pueden seguir en Muro Producciones. Nos pueden seguir en Barrantestía, y nos pueden seguir también en Encuentro Sí. Genial. Estuvo zarpado eso, lo mejor de todo, te digo. Me trajiste algo también. Yo te traje una cosa, porque hay que hacer tarea. Porque yo quiero mi regalo ahora. Sí, es que por eso te digo que yo me río, que esto es muy consultorio, porque yo les digo, bueno, tenés una tarea. Digo, no hace falta que la hagas. Si podés pensar en esto, si podés escribir. ¿Viene si con tarea el regalo? No, vos me hiciste hacer tu tarea. Acá también hay tarea, yo soy la paciente. Y por ende traje esto, obvio. Traje una lapicera. Bien. Y traje una nota. Gracias. Son las dos cosas que a mí
creo que me acompañan siempre. Yo no puedo estar sin lapicera, no puedo estar sin escribir, o escribir una obra o una idea o el ensayo que no se me vaya esto que se me vino, o las historias de todos los pacientes. Yo digo, tengo un montón de novelas en mi casa que podrían ser libros, ¿sí? Como tomando todos esos relatos. Y también las cosas de uno, como que yo digo, yo soy muy analógica. Sí. Muy analógica. Entonces, como que para mí esto nos ayuda mucho a liberar la cabeza, lo que hace falta se deposita en la hoja, no hace falta acordarse las 10 cosas, las podemos anotar. Lo que es muy importante, también está bueno que no se nos vaya, que no se nos olvide, entonces también está bueno anotarlo y recordarlo. Y cuando creemos que algo es muy valioso, no sé, escribimos así y lo regalamos. Sí. Escribir una carta, por ejemplo, es importante. Escribir un mensajito también es importante. Un número de teléfono. Así que bueno, nada, acá viene. Ay, muchas gracias, porque sabes que yo me levanto a las 1 de la mañana por ahí con una idea y no quiero agarrar el celular porque no es la cuestión y tú lo voy a tener ahí al lado para empezar a anotar esas ideas y sea el momento de... Pero muchas gracias. También le vamos a hacer promo acá a los chicos del set con el sticker de Avellaneda Estudio que estamos acá. Así que bueno, muchísimas gracias por venir. A vos, Esther, hermosa la charla, hay que hacer más café y lo próximo le ponemos el agua ahí de fino. Próximo ponemos camaritas. Sí. Gracias. Genial. Gracias, Pía. A ti.